Bueno, en la clase de hoy vamos a empezar la unidad 3. La unidad 3 se denomina herencia y polimorfismo, es decir, vamos a continuar eh, con, digamos, conceptos fundamentales del paradigma. Herencia y polimorfismo son pilares del paradigma, pero obviamente del lado de la implementación. En cuanto a herramienta, creo que acá está en la plataforma, les dejé habilitada la sección que estaría herencia y polimorfismo, en donde, bueno, vieron que está la bibliografía de Deitel, seguimos con la misma, capítulo 9 y 10, vamos a usar dos herramientas. En la primera parte vamos a ver BlueJ, unos pequeños conceptos, y vamos a ir en la segunda parte de la unidad, que esa herramienta vamos a comenzarla de lleno después de las vacaciones, que es NetBeans. Y vamos a descargar, yo les dejé el enlace, que es el 8.2. No instalen la última versión, porque NetBeans de la última versión pasa a ser Apache NetBeans y tiene diferentes características, digamos, por una programación mucho más avanzada, que más bien de laboratorio de programación. Y como nosotros estamos viendo más básico, la idea es buscar un IDE mucho más simple, para que nosotros nos centremos en la programación nada más, y no en otros detalles del desarrollo, ¿sí? Que eso lo van a ver más adelante. Y para no mezclarnos con conceptos muy complejos, para esta materia vamos a usar NetBeans 8.2. Pueden usar el 8.0 o instalen el 8.2, pero no instalen 9, ni 10, ni 11, ni 10, que ahora salió creo que el Apache NetBeans 12. Esos no, ¿sí? O sea, eso para que tengan recaudo. Bien, la idea de hoy, para comenzar la unidad 3, vamos a ver dos puntitos, como una especie de repaso de algunas cosas, pero ya entrando al terreno de la nueva unidad. Vamos a ver, primero unos aspectos introductorios, vamos a ver paquetes. Si bien no lo vimos mucho en la unidad pasada, que si bien es tema más de la unidad pasada, lo vamos a ver ahora y vamos a ver aspectos más técnicos de los paquetes. Y vamos a repasar el tema del alcance de variables, que ustedes ya estuvieron viendo. Y vamos a ver el encapsulamiento, pero ya desde el punto de vista de paquetes. ¿Cómo sería el encapsulamiento con paquetes, en donde vamos a trabajar clases empaquetadas y vamos a ver la visibilidad protegida? Hasta ahora vimos visibilidades públicas y privadas, y está la protegida, que hasta ahora no vimos, porque dijimos que en realidad está más asociada al concepto de herencia y polimorfismo. Pero va a haber otro concepto que también está en el tema de encapsulación, que es paquetes. Acuérdense que los paquetes, la finalidad que tiene es armar una programación más modular, y sobre todo porque permite hacer una agrupación por funcionalidades, ¿sí? Entonces es como que este paradigma nos tiende a ordenar o a modular por funcionalidades o componentes de piezas de software. Entonces eso nos ayuda, y de hecho cuando avancen más van a ver que los proyectos están estructurados en paquetes, que en realidad básicamente son directorios, ¿sí? Esos algunos aspectos, vamos a ir entrando en ese primer concepto que está relacionado con herencia, que es visibilidad protegida, antes de ver la relación de herencia en sí. Y vamos a hacer un repaso de la clase Object. Y vamos a ver aspectos polimórficos que nos vamos a ir acercando, y que son temas que vamos a ver en más detalle, pero que nos va a ayudar a ver a la clase Object,
que son el método equals. Si bien nosotros ya vimos toString, ahora vamos a ir por equals y vamos a ver algunos aspectos del polimorfismo. Bueno, esto lo voy a cerrar. A ver, creo que es este. Sí, bien. La idea de los paquetes, como dijimos, que es una forma de encapsular, los paquetes básicamente son como una especie de cajas, mírenlo así. Cuando son como cajas y nosotros metemos cosas y está empaquetado, no podemos ver lo que hay adentro. Por eso está relacionado el concepto también de encapsulamiento. Y más que nada apuntando a uno de los pilares, que es la modularidad. Y eso ayuda a diseñar sistemas con funcionalidades. Entonces ahora vamos a trabajar con mucha más fuerza el tema de los paquetes. En este caso vamos a crear, por ejemplo, un paquete 1 con un nombre. Los nombres, acuérdense, en el mundo de la programación, cuando decimos nombres, es identificador, así como identificadores de variables, identificadores de clase, identificadores de método, identificadores ya sea de distintos tipos de variables, globales, locales. Todos esos tipos de nombres, identificador, tienes una sola palabra. Eso rige para todo tipo de elemento de una pieza de software. En este caso vamos a decir que se llama paquete 1. ¿Sí? Dentro de ese paquete 1, fíjense que acá, allá aparece como que estoy adentro. Si quiero salir, me dicen que yo puedo salir, hago doble clic sobre ese go up y vuelvo afuera, digamos, del paquete. ¿Sí? Bien, como este paquete está vacío, lo que vamos a crear es, por ejemplo, una clase, la clase A, normal, como venimos trabajando, y vamos a trabajar otra clase que es la clase B. ¿Sí? Entonces ahí fíjense que ustedes tienen dos clases. Y también podríamos crear una tercera clase que se denomine, por ejemplo, otra clase. Y todas estas clases están dentro de este paquete. Entonces, si vamos afuera y tenemos un paquete, nosotros no podemos ver que hay adentro que hay tres clases. Por eso, esto está relacionado con el concepto de encapsular algo. Nada más que acá estoy encapsulando elementos que son clases. Y ahí vamos a ver cómo vamos a trabajar, digamos, entre clases que no pueden ver a otras, ¿sí? Por los temas de los paquetes. Bien, vamos a trabajar. Fíjense que acá vamos a tener este paquete y vamos a crear otro paquete paquete 2, en donde este paquete obviamente está vacío. Si ahora vemos, si hacemos una visión, estamos viendo dos paquetes que no sabemos que hay adentro, ¿sí? Tienen encapsulado cosas. Además que nosotros sabemos que acá hay tres cosas, tres clases, y acá está vacío. Si de alguna manera nosotros, alguna de estas clases van a ver que, si inspeccionamos el código, nos aparece esta línea de código en donde dice a qué paquete pertenece. Cuando dice la palabra reservada package, en realidad estoy diciendo que esto está empaquetado. Esto está empaquetado dentro del paquete que se llama paquete 1. ¿Sí? Y así cada uno de los elementos, ya sea clases, interfaces, clases abstractas, si están dentro de un paquete, lo primero que tiene que tener es la primera línea de código que vamos a sumar es en qué paquete está. Esa sería la primera línea de código. Si esa clase está, por ejemplo, en la raíz del proyecto, si volvemos fuera del paquete, todo lo que está acá es el proyecto. Si nosotros agregamos una clase acá, clase externa, a los paquetes, fíjense que si yo hago doble clic, no tiene la primera instrucción que es package y algún nombre. Porque quiere decir que eso está en la raíz del proyecto. No está empaquetado, está libre
como visible para todo el mundo, ¿no? O sea, no está empaquetado, a eso se refiere. Entonces, generalmente, cuando no está empaquetado, está en la raíz del proyecto. Hasta ahora ustedes vinieron trabajando la raíz del proyecto. No me acuerdo si pudieron crear paquete, creo que no, ¿no? Yo la verdad mucho no estuve mirando porque me iba informando más que nada Javier. No sé si ustedes pudieron poner algún paquete, si bien yo lo dije en una clase, pero muy así nomás. Sí, algunos hicieron con paquete. Ah, perfecto. Bueno, pero ahora vamos a empezar a trabajar con más fuerza los paquetes, ¿sí? Fíjense que ahí hasta ahora está sin empaquetar, está en la raíz del proyecto y estos ya están empaquetados. Todo lo que está dentro de un paquete tiene que tener como primera línea a qué paquete pertenece. En esta herramienta, por ejemplo, si yo quiero cambiar de paquete, no se va a poder hacer un copiar, cortar y pegar, porque no lo permite esta herramienta. Entonces, suponiendo que, por ejemplo, la otra clase, yo quiero que A y B queden en este paquete, pero otra clase pase al paquete 2 que está vacío, al cambiar, en este caso, la denominación del paquete en el que se encuentra, ahí me dice si él detecta que he cambiado, porque está en un paquete 1 y estoy intentando cambiar de paquete, entonces me está proponiendo si muevo esa clase, y bueno, nos propone otra cosa que nunca lo probé, y nos propone dejarlo como está, no tocar, o sea, volverlo a que esté en el paquete 1. Como nosotros tenemos la intención de mover, es decir, que salga del paquete 1 y pase al paquete 2, lo movemos, y fíjense que ahí, yo estoy, acá en el título me dice que estoy dentro del paquete 2, y acá pasó la clase otra clase. Y en el paquete 1 quedó clase A y clase B. ¿Sí? Entonces ahí distribuimos clase A, clase B en el paquete 1, otra clase en paquete 2. Ahora vamos a ver en la primera parte que dijimos, vamos a ver lo que es el encapsulamiento de clases empaquetadas, ¿sí? Con respecto a la visibilidad de elementos protegidos. Fíjense que hasta acá siempre por convención dijimos, los atributos de las clases deben ser privadas y ofrecer setket. Esas son las buenas prácticas. Lo que no quita que yo pueda poner público, lo puedo hacer. Pero en las buenas prácticas me dice no, es mejor tener privados los atributos y público los métodos. Y algunos métodos podrían llegar a ser privados porque son más internos y no tiene por qué saber el mundo cómo trabaja dentro de los objetos. En el caso también, como podemos usar otros tipos de visibilidades, vamos a ver que en esta clase lo que vamos a hacer es un método, esto lo voy a borrar, que es el de ejemplo. Vamos a crear un método que se llame, por ejemplo, usar protegido. ¿Pero de quién? ¿El protegido de quién? Vamos a usar elementos protegidos de la clase B, ¿sí? Yo lo voy a dejar acá en standby, de tipo void, para que no nos chille de que si tiene que retornar algo, le esté faltando algo. ¿Sí? Y ahora sí, la idea es que esta clase va a usar, porque no lo vamos a poner como atributo, sino que va a usar de la clase B algo. ¿Qué va a usar? Atributos protegidos y métodos protegidos. Entonces, vamos a ir a la clase B, y en vez de tener un atributo privado, le vamos a cambiar a protegido. ¿Sí? Eso lo vamos a dejar como está. Y acá, en también lo vamos a hacer, en vez de público, lo vamos a hacer como protegido. ¿Qué recuerdan del concepto de protegido? Del concepto,
ya más tirado al paradigma. ¿Qué significaba protegido? ¿Alguien sabe o no recuerda? Y eso está muy ligado al alcance de variables, ¿sí? Porque es visibilidad. Si bien esto es global a esto, ¿sí? Es global a la clase, a nivel ya más bien de visibilidad con respecto a los otros elementos, o sea, a las otras clases, este tiene una cierta visibilidad, pero es una visibilidad un poco restringida. Lo pueden ver a ciertas clases o ciertos elementos, ya sea clases concretas, interfaces o clases abstractas. O también en otros paquetes pueden o no tener visibilidad. En este caso, el protegido solamente lo van a ver en relación de herencia los hijos. Los hijos pueden trabajar con los atributos directamente como si fueran los públicos, pero solamente los que heredan del padre, sin necesidad de ir y para acceder a ellos con el setget, ¿no? Hace como si fuera uno solo, y es como que el hijo heredó tal cual y puede usar su método como si fuera suyo, pero son los del padre. Y eso vamos a ver cuando ya veamos nuestras propias relaciones de herencia. Pero también existe otro concepto en el cual se dice clases amigas, ¿sí? O clases vecinas. Cuando los paquetes agrupan clases, quiere decir que esas clases son como amigas porque trabajan en conjunto para una funcionalidad. Entonces, esos protegidos va a actuar como una visibilidad solamente a los que están en relación de herencia y para aquellas clases o elementos que estén dentro de un mismo paquete, no necesariamente que estén en una relación de herencia. Pueden estar en cualquier tipo de relación, asociación, composición, no estar relacionadas, o en realidad cuando uno usa a la otra ya hay una relación, pero no necesariamente de herencia. Mientras estén en un mismo paquete, ellos pueden utilizar los elementos protegidos del objeto. Entonces vamos a declarar el atributo protegido y el método protegido. Eso lo vamos a dejar tal como está. Lo único que vamos a cambiar es la visibilidad. Pero la clase, esta clase A, vamos a probar y vamos a hacer una relación de uso, porque acuérdense que la relación de uso es cuando utilizo en un método particular, creo el objeto, si es que lo puedo crear, si es que necesito crearlo, porque acuérdense que para utilizarlo directamente con la clase tiene que ser de forma estática la declaración de la variable o del método. En este caso, como no es estático, tengo que primero crear el objeto para poder acceder tanto al atributo protegido como al método protegido. Y vamos a ver entonces que primero yo tengo que tener a la clase B, crear un objeto, por ejemplo, que se llame B. Vamos a crearlo, es decir, new, clase B, y vamos a llamar al constructor predeterminado. De hecho, podemos hacerlo como para que tenga un valor específico, le cambiemos, ya ahí me apareció la relación, acá le cambiemos, pongámosles el constructor que no sea el predefinido, sino, por ejemplo, o pongámosle 2, el que recibe un valor, así vamos diferenciando. Por ejemplo, in valor, ¿no? Y acá en vez de 0 le ponemos valor. Bien, ahí ya apareció la relación, porque esta es relación de uso. Y ahora bien, si yo quiero acceder y mostrar por pantalla, la única finalidad que tiene es poder acceder al atributo protegido y mostrarlo por pantalla al valor para ver si realmente yo tengo acceso a ese atributo que es protegido. Entonces, vamos a hacer un system out print ln, y lo que vamos a hacer es acceso a atributo protegido,
de clase B. Y ahí, como es un protegido, es como una especie de público, o sea que se puede acceder directamente, o sea el acceso es punto y el nombre del atributo. Lo que nunca hasta ahora hacíamos porque siempre trabajábamos con atributos privados. En este caso vamos a poner B, del objeto B, que es de clase B, vamos a intentar acceder al atributo protegido X. Si compilamos, a ver qué dice. Print, ¿qué puse acá? Java, Creo que le falta la T. a ver, print, ¿lo puse bien o no? Ok, ¿por qué me da error en system out? Dice, método en el contador print ln. Perdón, es que acá hay una coma, chicos. Es concatenar. ¿Sí? No me di cuenta. Ahí va. Ahí fíjense que no hay error. Yo estoy pudiendo acceder directamente al atributo que es protegido, que es una especie de público, pero más restringido, con muchas restricciones. Y vamos a acceder al método, ese método de ejemplo, que también es protegido. Y vamos a acceder al método protegido de clase B, y vamos a acceder desde B a este que es el sample method, y le vamos a pasar, qué sé yo, el 6, ¿no? Que lo que hace es a este X le suma 6, y de hecho acá le vamos a meter con 10. Me falta un paréntesis que cierra, y ahí vamos, ¿sí? Entonces está accediendo a todo lo que es protegido. Compilamos, no da error, y lo que vamos a hacer es probar. ¿Cómo vamos a probar? La idea es, yo quiero probar si un objeto de la clase A puede acceder realmente y puede mostrar desde ahí atributos y métodos protegidos de la clase B. ¿Qué es lo que tengo que hacer para probar ese escenario? Acuérdense que desde clase A tendría que hacer pedir para modificar la variable. Claro, pero ¿cómo ahora? Ya tengo todo programado, ¿y ahora qué hago? Y crear el objeto. El objeto de clase A. Primero creo el objeto de clase A, bueno, se va a llamar clase A1, y ahí del objeto, seguimos teniéndolo heredado, que eso vamos a ver después, y está el método público usar protegido, que tiene system out, pero haciendo uso de la clase B solamente para ir y acceder a esos elementos protegidos. Bueno, justo acá vamos a limpiar. ¿Sí? Fíjense que acá, como yo lo hice con inicialización en 10, el atributo protegido es 10, como le pasé el valor 6, suma 10 más 6 me da 16. Fíjense que hizo el acceso directo, o sea, desde esta clase que está haciendo uso, pero de valores protegidos. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí el tema este de los accesos protegidos, lo puedo hacer desde esta clase hasta esta clase. ¿Sí? O sea, en ese sentido, hasta ahí no hay restricción. Mientras sea protegido, estas dos están dentro de este paquete, se puede. Vamos a ir a una instancia más arriba. ¿Sí? La idea sería ver si yo puedo acceder a, por ejemplo, en la clase externa, compilar, voy a ver si yo puedo acceder a ese protegido que está dentro de un paquete. Acuérdense que los atributos protegido y método protegido están en la clase B. Vamos a hacer lo mismo. La idea es intentar, y vamos a probar, voy a borrar esto,
voy a hacer un método, de tipo void también, que vamos a acceder a, o usar, no, vamos a ver, usar protegidos empaquetados, porque esos protegidos están dentro de un paquete, ¿sí? Eso lo vamos a dejar ahí. Bien, entonces, ahí fíjense que la idea ahora es intentar, desde la clase externa, es decir, la que no está dentro del paquete, intentar acceder a tanto al atributo y al método protegido de la clase B que está empaquetado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como es un uso, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Muy similar a lo anterior. Crear la clase, perdón, el objeto, que se llame B. El objeto B. Hacemos new, vamos a utilizar el constructor que le vamos a pasar un número inicial, por ejemplo el 5. Hasta ahí. Vamos a ver que nos da error, vamos a observar. Y ahí hay otro concepto. Dice que no encontró la clase B. Eso está relacionado con el encapsulamiento. Fíjense que la clase externa solamente ve el paquete, pero no puede ver lo que hay adentro. Entonces, como yo estoy queriendo acceder, y que yo sé que esa clase B está dentro de un paquete, lo que tengo que primero que hacer es decirle a dónde está esa clase B. Y vamos a hacer con lo que ustedes hasta ahora venían usando, por ejemplo, para usar ArrayList, cuando ustedes hacían el uso de ArrayList, que es una clase que está dentro de la API JDK, pero ustedes tenían que poner sí o sí import, y acá también, nada más que ahora vamos a hacer de clases nuestras que están empaquetadas, así como el API JDK es un conjunto de paquetes que tiene muchas funcionalidades, ya sea, fíjense que dice java.util.arraylist. El util viene de utilidades, y ahí está ArrayList, está list, set, hay un montón, todas esas utilidades que pueden tener con estructuras de datos. Y acá, como es mi paquete, lo tengo que importar. Le tengo que decir en dónde está. Primero tengo que decir en qué paquete está. Si hubiera habido un anidamiento de paquetes, tengo que ir diciendo la sucesión de paquetes que hay. Pero ahora lo que vamos a hacer es decir, está en el paquete 1, o importame la clase B que está en el paquete 1, punto, acuérdense, el punto acá es del acceso. De este paquete 1 quiero acceder a clase B. Nada más. ¿Sí? Entonces, paquete, punto, y el elemento que quiero que está dentro de ese paquete. Bien, hasta ahora sería la clase B. Ahí compilamos, y ahí sí no me da error, porque ahí importé. Es como que con esa importación lo que hago es intentar tener un acceso dentro de ese encapsulamiento a algo específico. Entonces ahora sí lo estoy viendo. Rompí un poco esa barrera del paquete y me metí como que ya ahora tengo el acceso al paquete con esto. Y ahora sí, hago lo mismo que lo anterior. Yo, por una cuestión de simplicidad, lo voy a copiar y pegar porque es muy parecido. La idea es que yo quiero esto, ¿no? Porque esa sería, digamos, la idea. Yo quiero algo de acá. Y vamos a ver que, si quiero compilar, me da error. Me dice, X es protegido. Y este método es protegido, es de acceso protegido en el paquete 1. Es decir, que lo que es protegido, si no están en relación de amistad
o en conjunto dentro de un paquete, lo que está afuera no puede acceder. Y esa es la restricción que tiene. Hasta ahí es el límite. Si vos le pones protegido, todo lo que no esté dentro del paquete y no esté en relación de herencia, no se puede acceder. Tenés restricción, ya no es tan público. Esa es la diferencia entre el público y el protegido. A diferencia del privado, que obviamente el privado directamente no puede acceder nadie, ni siquiera el que está al lado, ni el vecino, nada. Solamente lo maneja interno. El protegido es algo intermedio, o sea, es un poquito más abierto, pero con mucha restricción. Pueden estar dentro de un paquete, no necesariamente en relación de herencia, o en relación de herencia. ¿Sí? Por lo tanto, yo no puedo acceder a algo protegido que está encapsulado en un paquete. ¿Se entiende cuál es la funcionalidad de la visibilidad protegida? Cuando las clases están encapsuladas dentro de un paquete. No sé si hay dudas, si no, avanzamos. Matías o... ¿Podría repetir, por favor? La idea es, cuando... Fíjense que yo acá estoy intentando, desde la clase externa, o sea, decir, la clase que está fuera del paquete, estoy intentando acceder a atributos y métodos protegidos que están dentro de un paquete. Por lo tanto, la restricción de visibilidad de lo protegido, todo lo que está fuera del paquete, nadie puede acceder a esos elementos de acceso protegido. Los accesos protegidos solamente son para aquellas clases que están junto con esa clase que tiene esos elementos dentro de un mismo paquete, o si están en una relación de herencia. Nada más. Esa es la restricción que tiene. Si están fuera del paquete, ya no lo pueden ver. O si no están en relación de herencia, tampoco pueden. En realidad, cuando no están en relación de herencia, lo pueden hacer si es que están dentro de un paquete. Que en realidad siempre están así. Bueno, aunque no siempre. Se puede dar una situación de relación de herencia y está en distintos paquetes. ¿Sí? Es decir, usando la pizarra, para dejar la idea dibujada, a ver si me deja abrir. Bueno, va a tardar un poco. Uy, tarda un montón. Bueno, ahí les voy a dejar, una vez que termine de abrir eso, les dejo el dibujito. ¿Sí? Es decir, esto ya está empaquetadito, por lo tanto, como es protegido, esto de clase B, nadie de afuera puede acceder a sus atributos y métodos, porque son protegidos. Acuérdense que acá nosotros hicimos tanto el atributo como el método protegidos, por lo tanto, las clases que estén afuera del paquete no pueden usar nada de esto, ni siquiera este método. Solamente van a poder usar los públicos. ¿No? A ver. Vamos a ver. La idea hasta ahora es, yo tengo, vamos a ver si me ayuda el tema del dibujo, vamos a ver a nivel modelo, UML. Esto se llama, diagrama de paquetes, en el cual, acá, fíjense que tiene, este es un paquete, esta es la simbología en UML, que va a ser como diagrama. Acá aparece un nuevo diagrama, que es el diagrama de paquetes. Eso seguramente lo van a ver con más detalle quizás lo vean en análisis y diseño, o lo van a volver a ver en laboratorio de programación. Digamos, sería la simbología del diagrama de paquetes, como un directorio, y acá adentro tendrán elementos, que los elementos sabemos que son clases
y clases, interfaces y clases abstractas. Por lo tanto, si acá tenemos dentro de este paquete que se denomina paquete 1, y acá está la clase A y la clase B. Y por otro lado acá, yo estoy queriendo, perdón, acá tengo afuera, tengo clase externa, ¿sí? Cuando yo quiero acceder a esto, en realidad lo que estoy haciendo es una importación. Esta simbología lo van a ver con más detalle cuando vean. De hecho, creo que en casos de uso lo vieron. Hay uno que se llama import, ¿sí? Entonces estoy intentando importar algún elemento de este paquete a esta clase, por ejemplo, ¿no? Entonces la dirección es desde dónde hacia dónde quiero importar. Estoy intentando importar un elemento, que en este caso será la clase B, hacia la clase externa. En este caso solamente va a ser clase B, ¿no? O sea, solamente quiero la clase B a este. Ahí, cuando nosotros tenemos, si en el caso de la clase B tiene elementos y atributos protegidos, a diferencia del privado que tenemos acá, que es un guión, en este que está afuera de este paquete, esto ya es más un encapsulamiento, ¿sí? Este está como encapsulado. Esto, fíjense que, si ustedes lo ven más en BlueJ, vamos a ir, fíjense que si bien esta es la clase externa no puede ver qué es lo que hay. Eso es lo que ve la clase externa. Ve un paquete 1, un paquete 2, pero no sabe lo que hay adentro. Entonces, esa visibilidad, esta clase no está viendo lo que está acá adentro. Por eso aparece esta línea de import, para decir que esta clase está intentando tener como un acceso a algo que está dentro de algo específico, que en este caso es B. ¿Pero qué pasa? Cuando nosotros estamos utilizando visibilidades protegidas, lo protegido solamente tiene ámbito, y ahí vienen los ámbitos de las variables, también con respecto a los atributos, también está relacionado con lo protegido. El ámbito, su ámbito o visibilidad es el paquete. Esta es una visibilidad, este es un ámbito también. Este es un ámbito o visibilidad de las variables o de los elementos, ¿sí? El ámbito de este atributo, por ejemplo, si acá tenemos un atributo, y acá también, el ámbito, con respecto ya a los operadores de visibilidad, cuando es protegido el ámbito de visibilidad es el paquete, y todo lo que está afuera ya no lo ve, ¿sí? Es como llamaríamos local al paquete, lo protegido. En cambio, lo privado, el ámbito es la clase. Por más que esté en el paquete, esta clase no ve ese atributo, ¿sí? Y la clase externa, ¿sí? De esto, suponiendo que en este caso solamente tiene la posibilidad de importar este elemento que está empaquetado, si tiene algo público, es decir, si hubiera acá un atributo público, o sea, otro atributo, este sí puede ver. Entonces, el ámbito acá, el ámbito que puede ver de este paquete, si yo quiero acceder o importar a esta clase, solamente esta clase va a tener derecho a ver lo público que tenga esta clase. Atributos o métodos. No puede ver ni protegidos ni privados.
solamente puede haber públicos. O sea, acá, de este paquete, solamente esta clase va a poder acceder a elementos públicos. Solo puede acceder a elementos, y elementos estamos hablando de métodos y atributos. Elementos, y en realidad tienen que ser públicos. Nada más. No puede una clase que está fuera de este paquete ver elementos protegidos ni privados. Entonces, ¿entiende cómo es el ámbito? Acá todo lo que es el ámbito sigue siendo lo público, a pesar de que en las clases, vamos a ver acá, a pesar de que cuando hablábamos de global y local, en esos conceptos que veíamos en resolución, decíamos, este X, por más que sea protegido, es en ámbito global dentro de la clase. O sea, todos estos métodos lo ven globalmente. Y, por ejemplo, si tuviéramos en el caso de por ejemplo, este B es local a esta función. Por lo tanto, esto de acá, este módulo, no ve este objeto que está creado acá en este otro módulo. Eso ya es un alcance de local y global. Pero también los operadores de visibilidad, private, public y protected, son de visibilidad ya a nivel de paquetes, ¿sí? En cuanto ya lo más exterior, por el tema del encapsulamiento. Acuérdense que esos operadores están relacionados con el concepto de encapsular. Dependiendo el nivel de encapsulamiento que le dé, si hago privado, el alcance de esa visibilidad es solamente en esta clase. Si es público, excede o traspasa hasta los paquetes también. Mientras yo en la otra clase que quiero acceder, tenga la posibilidad de hacer el import. Y todo lo que es protegido ya no. Es solamente en un ámbito más interno de un paquete o en una relación de herencia. Si no está relacionado en relación de herencia, en este caso la relación que tiene es una relación de uso, que esta, perdón, sí, está bien. Esta clase usa esta clase, ¿sí? Podría haber sido una asociación, una composición, pero si están dentro de ese paquete, del mismo paquete, puede ver. Puede ser que estén en relación, pero en paquetes distintos, ahí ya lo protegido ya no rige, porque están en distintos paquetes. No sé si me logras entender, porque también podemos tener situaciones, y es válido, lo voy a poner acá, para que se vea la diferencia, que si yo tengo un paquete así, y justo tengo una clase, ¿sí? Tengo una clase A, que tiene un método, un atributo protegido o un método protegido, y está en relación con otra clase, pero que está en otro paquete, ¿no? La clase B. ¿Sí? Esto tendrá otras visibilidades, privadas, públicas, pero si esta está en relación, por ejemplo, en una relación de asociación, este elemento que es protegido, esta clase no lo ve. No puede acceder, ¿por qué? Porque la clase B está en un paquete 2, y en esta está en un paquete 1. Y por más que estas clases estén en relación, esta clase está empaquetada en un lugar y esta está empaquetada en otro. Y la visibilidad de esta es más restrictiva. Me dice que solamente pueden ver ese elemento aquellas clases que estén dentro del mismo paquete. ¿Se entiende la diferencia entre esta y esta? Eso es para cuando lo tengan en cuenta cuando hagan análisis y diseño, pero en cuestiones de programación
ustedes van a ver que cuando tengan esta situación y quieran acceder, por ejemplo, de la clase B quiere acceder a un elemento, un método protegido que está en esta clase en relación, pero que está en otro paquete, les va a dar error. Que esto es protegido, ustedes no pueden acceder desde ahí. Y les obliga a cambiar o a público directamente. Porque cuando está fuera algo exterior, lo único que podés acceder es lo público. Nada más. Acá solamente rige lo público, lo que está fuera del paquete, para poder hacer uso de lo que está dentro de ese paquete. ¿Sí? Eso es con respecto al encapsulamiento, o sea, vamos más allá del encapsulamiento de setter-getters de los atributos. Ahora estamos viendo los encapsulamientos, pero con paquetes. Eso ya más tirado a funcionalidades. El paquete 1 puede ser un tipo de funcionalidad, y el paquete 2 otro tipo de funcionalidad del sistema. Por eso esto es válido. Puede ser esto, puede ser que la relación esté todo dentro de un mismo paquete, entonces ahí puedo usar tranquilamente protegidos, no hay problema. Ahora, si quiero usar una clase de afuera y quiero empezar a usar protegidos, ya ahí tengo que replantear de cambiarlos a públicos, para que puedan ser accedidos desde esta clase. ¿Bien? Eso con respecto al tema de encapsulamiento. Entonces, la clase externa, por una cuestión de concepto, no puede acceder porque está fuera del paquete y tiene restricción. Todo lo que está fuera del paquete no es amigo o no es compañero de la clase que está ahí adentro y que tiene atributos. Es algo ajeno. Por lo tanto, no tiene permiso. Esto no es válido. Lo voy a dejar ahí. Vamos a dejar un mensaje. Acceso denegado. De atributos o métodos protegidos. O sea, por más que yo haga cree la clase, todo y quiera acceder, no se puede. ¿Por qué? Porque la clase está afuera del paquete. O sea, clase externa está fuera del paquete, por lo tanto no tiene derecho a poder acceder a cosas protegidas. ¿Sí? Entonces, no voy a poder hacer por más que haga de acá. ¿Se entiende cuál es la idea? Ahora, vamos a probar que solamente rige para el tema de los públicos. Si bien con los protegidos no tengo acceso, tengo el acceso denegado desde afuera de un paquete, vamos a hacer ahora de lo público. Por ejemplo, en vez de que sea privado, que esto sea público. ¿Sí? Como este es público también, lo vamos a dejar así como está. Entonces vamos a intentar acceder a un objeto de la clase A con un atributo público y un método público que justo es un método que invoca cosas protegidas que está dentro de ese paquete. Entonces vamos a ir a la clase externa, vamos a crear un método similar, pero vamos a intentar acceder a, vamos a usar objetos o elementos públicos empaquetados. O sea, si bien son elementos que están dentro de un paquete, al ser público van a ver que rompe todo ocultamiento y es hasta súper global lo público. Mientras yo pueda hacer acceso dentro de ese paquete, vamos bien. Entonces, acá vamos a usar, ya no vamos a hacer la clase A, sino que ahora vamos a hacer con la clase, perdón, no la clase B, sino ahora la clase A. Vamos a hacer también lo mismo, vamos a usar, no vamos a hacer una relación de asociación. Vamos a crear el objeto A, vamos a crear un new, creo que solamente tiene el predeterminado, y vamos a hacer lo mismo. Acá me da el mismo error, me dice que no lo encuentra porque en realidad no lo ve,
está en el paquete, por lo tanto tenemos que importar. Tenemos que hacer lo mismo, import paquete 1, clase A. ¿Sí? Compilamos y ahí está todo bien. A ver qué dice acá. Clase... No existe, a ver cómo lo llamé. Clase A, ¿lo puse bien ahí? ¿Qué dice? A ver. ¿Lo puse con minúscula? Puso pacate en vez de paquete. Ah, perdón, muy No, bien. cuate. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bien, perfecto. Bueno, ahora sí. Importamos del paquete 1 tanto la clase A como la clase B. Este es porque, bueno, quise acceder y no pude. Pero acá voy a acceder a todo lo público. O sea, vamos a hacer algo similar, pero nada más que con acceso a cosas públicas. Acá vamos a cambiar acceso a atributo, en vez de protegido, vamos a hacer público, pero de la clase A. ¿Sí? Y acá vamos a llamar a a.x, porque sabemos que es público. Y acá vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer un método público de la clase A, que vamos a invocar a ese que tiene de tipo void. Como es de tipo void, no retorna nada, por lo tanto tengo que hacer acá. Tengo que hacer a.usar, pero ¿cómo se llamaba? Usar protegido. Ay, encima no le puse con... Me quedó ahí. Usar protegido. Vamos a hacer acá, usar protegido. No tiene parámetros, por lo tanto, no hay problema. Compilamos. Fíjense que este método es público, que si bien la finalidad de ese método, adentro, que no sabemos qué es lo que hace, en realidad está accediendo a cosas protegidas del B. Pero no es que esta clase está accediendo a lo protegido. A está accediendo a lo protegido. ¿No? Vamos a intentar hacer una prueba. Vamos a ir más arriba. La idea es crear la clase externa. ¿Sí? Primero vamos a tratar de terminar para limpiar un poco. Y ahí, fíjense que vamos a intentar usar públicos empaquetados, ¿no? Elementos públicos empaquetados. Y ahí me muestra que accede al atributo público de A, que es x igual a 0. Hace acceso al método público de la clase A, es decir, usar protegido, y esa clase, perdón, ese método, que no sabemos que tenía en el código, ese es el que accede a los protegidos de B, pero lo está haciendo de forma indirecta, ¿sí? Al poder acceder a métodos públicos y atributos públicos de algo de afuera, fíjense qué tan global es mucho más, la visibilidad es mucho más amplia de los elementos, tanto de los atributos como de los métodos. Por lo tanto, toda una clase externa que no puede ver a las clases que están empaquetadas, solamente pueden acceder a hacer accesos a sus elementos de los objetos de lo que es público. Lo que es protegido no puede hacer acceso de aquellos objetos que están empaquetados, ni menos los privados, porque eso directamente no pueden acceder ni los vecinos, porque es algo interno de los objetos. Ahora pueden lograr ver cómo es el tema de la visibilidad, y ahí estamos hablando ya también de ámbitos. El paquete es un ámbito, es un alcance también de las variables, o en este caso de los elementos. No solamente son variables, que son los atributos, sino más bien los métodos. Y los objetos. Obviamente también los objetos cuando se crean son como variables. ¿Bien? Ese, digamos, sería el tema de lo que es visibilidad. Y lo mismo que acá,
si tenemos el paquete 2, ¿sí? Y tenemos otra clase, y queremos hacer lo mismo, acceder, esto va a ser exactamente igual que como estamos trabajando la clase externa, que no está empaquetada, lo mismo va a ser. Este paquete, todo lo que está dentro de este paquete, no tiene ni idea qué hay en el mundo exterior. No tiene ni idea. Por lo tanto, si otra clase quiere utilizar, por ejemplo, la clase A, ¿sí? Va a ser exactamente lo mismo. Entonces vamos a intentar hacer acceso a cosas públicas de la clase A, porque imagínate que si ni siquiera la clase externa pudo lograr ver dentro de lo que había en paquete 1, los que están en paquete 2, menos que menos, no saben ni qué es lo que hay en el mundo exterior, es como que estuvieran ahí encapsuladitos sin saber nada del mundo, ¿sí? Entonces ahí es lo mismo. Si ahí creamos un método que diga usar públicos de la clase A, o públicos del paquete 1, lo vamos a llamar así, bien, entonces la idea acá es lo mismo, yo quiero acceder a la clase A, porque ese es el único que tiene atributos públicos y métodos públicos. Lo mismo, como voy a hacer un uso, no voy a hacer otro tipo de relación, voy a hacer el new, esto es clase A, y el objeto se va a llamar A. Clase A, el predeterminado. Bueno, acá me va a decir lo mismo, que no existe, porque ¿qué pasa? No puede ver qué es lo que hay en un exterior, y encima está en otro paquete, tiene que saltar a otro paquete. Entonces acá tenemos que hacer la línea de import de paquete 1, estoy dentro del paquete 2, estoy queriendo acceder a cosas del paquete 1. Paquete 1, clase A. ¿Sí? Entonces ahora sí, no me da error, y está haciendo acceso a un elemento de otro paquete. Es como que ahora ya tiene una visión de que hay alguien más allá del otro en el mundo. Entonces ahí sí vamos a hacer el system out. Bueno, lo vamos a copiar igual, no vamos a gastar mucho, de lo que tiene la clase externa. Vamos a hacer lo mismo. Pero ahora desde otra clase. Entonces estaba queriendo hacer acceso a atributo público a clase A desde otra clase. Y acá lo mismo. ¿Sí? Voy a cerrar esto. Voy a ir al paquete 2. Voy a intentar probar la otra clase. Va a ser otra clase 1. Y ahí voy a intentar usar las cosas públicas que tiene el paquete 1, obviamente en la clase A. Vamos a limpiar primero. Esto quedó en lo anterior. Vamos a utilizar los públicos y tiene el atributo público de A desde otra clase, que es 0. Y vamos a acceder al método público desde de clase A, pero desde otra clase, y vamos a ver que ese método en realidad ahí adentro está ejecutando, está accediendo a los protegidos de su clase vecina, que es B, ¿no? Que tiene 10, creado con el valor 10, y luego al invocar el método protegido, lo hace sumándole un 6, ¿sí? Y eso, para que se fijen cómo estamos hablando de los encapsulamientos ahora a nivel paquete, y cómo es el ámbito de las variables ya con respecto a lo global y local, pero con los operadores de visibilidad sumando a los paquetes. Eso para que tengan en cuenta en el mundo de la programación y el día que tengan que hacer diseños para que sepan qué es lo que hay en el mundo de la programación.
¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? Voy a poner el gráfico de lo que estamos haciendo ahora. La idea es con la misma idea, ahora nos está apareciendo en el escenario un paquete que se llama paquete 2, perdón por la letra, me cuesta todavía dominar un poco de la pizarra, pero acá va a haber una clase que se llama otra clase. Y por lo tanto, como este está queriendo usar esta clase, entonces está haciendo un import. ¿Sí? Yo lo voy a hacer así. Ay, perdón. De este paquete, está trabajando dentro de este paquete, acá también una línea de import. ¿Sí? Entonces está importando, obviamente, un elemento, que en este caso es a clase. En cuestiones de diseño, bueno, ahí yo mucho más específico de diseño, no tengo mucha experiencia más que lo básico como para leer, pero sé que hay herramientas que te tiran mucho más detalle para ver desde dónde está haciendo el import y demás. Pero nosotros, como para que veamos una primera aproximación a diagramas de paquete en UML, sería algo así. Esto más que nada ya es en instancia de despliegue, que es cuando uno ya está por entregar algo, está armando ya la propuesta de cómo va a ser el proyecto, ¿sí? Pero para que tengan una idea de cosas que existen. Y nosotros podamos tener una visión de nuestra programación en qué andamos. Porque acuérdense que lo que tiene este paradigma es que estas cosas se activan de acuerdo a una visión de un modelo, ¿sí? Por eso estas cosas tienen que dibujar, utilicen DIA. Todo esto tienen que documentar. Por eso la herramienta DIA la vamos a ver desde el día 1 hasta el último día y hasta en el examen final. No se despeguen del DIA. Después verán otras herramientas, seguramente ya vieron otras en requerimientos. No sé bien qué es lo que ven. Pero yo sé que, porque Javier trabaja en análisis y diseño, ven otras herramientas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Igual está el video va a estar el video para que lo vuelvan a ver, vuelvan a reflexionar, hacer, digamos, reproducirlo en sus BlueJ, e ir haciendo comparaciones, y acá todo es prueba error, e ir viendo cómo trabaja, ¿sí? Estamos usando BlueJ en esta primera instancia para poder ver, porque cuando pasemos a NetBeans estas cosas no se ven, a menos que uno ya lo tenga más, con mucho más avance. Pero esto para que ustedes tengan la visión de que esto que está afuera no puede ver las cosas que tiene este paquete, y es un encapsulamiento. Con estos temas vimos paquetes, alcances de variables, encapsulamiento con paquetes, clases empaquetadas, porque ahora vamos a decir, bueno, la clase A y B está empaquetada en el paquete 1, o paquete, no sé, demostración, paquete cliente, paquete materia, o como lo llamen. Generalmente los nombres de los paquetes tienen que reflejar alguna funcionalidad. Por ejemplo, administrar usuarios, generar administración de informes, algo, o interfaces gráficas, alguna funcionalidad, algún módulo, parametrización, configuración. ¿Vieron estas partes de acá? Herramientas, editar, estos son funcionalidades de los menús. Bueno, eso más o menos asocian los paquetes como que asocia esto. Podría llamarse un paquete de opciones y tenga todas estas funcionalidades que pueden ser elementos tipo clase. Eso como para que asimilen los conceptos con las cosas que ven. Luego está la herencia y el polimorfismo, para cerrar la clase de hoy, que es algo que ya ustedes
vinieron trabajando con el toString, o sea, la idea es volver a refrescar, y ahora vamos a trabajar con el tema de equals. Vamos a ir a una de estas, como para no andar haciendo... bueno, vamos con la clase externa mejor. Bueno, esta está afuera del paquete. ¿Sí? Sabemos que la clase externa, como todas las clases, está en relación de herencia ¿con quién? Con la clase genérica, que es object. Eso ya lo tenemos claro, sabemos que todo hereda de object, por lo tanto, la idea es que vamos a trabajar con esa herencia inicial. Vamos a crearle a la clase externa el otro constructor sobrecargado, ¿sí? Que no es, o sea, es una forma, es una especie de polimorfismo, pero es un polimorfismo en el cual se utiliza el mismo nombre, pero va tomando diferentes formas las firmas o los prototipos en el caso de los argumentos. Es una especie de polimorfismo que se llama sobrecarga, pero no es exactamente polimórfico, es sobrecarga. Por eso uno dice siempre, sobrecarga, ¿es lo mismo que polimorfismo? No, y vamos a ver por qué, aunque son conceptos relacionados. Valor, y acá vamos a poner valor. Hasta ahora ustedes venían trabajando, a ver, y quiero que me digan cuál es la regla, a ver si se pudo entender, cuando hacemos la sobreescritura, y ahí voy a hablar de los conceptos, ahora estamos hablando de sobrecarga, sobreescritura, que cuando hablamos de sobreescritura, eso sí es polimórfico, en cuanto a concepto, porque la idea es exactamente lo mismo, sin cambiarle nada, a diferencia de la sobrecarga, pero que va tomando diferentes formas de comportamientos. Es increíble, pero en Object, algo que está de una forma, con un nombre, con un prototipo, más abajo en la herencia, ese mismo prototipo tomó otra semántica, otro comportamiento. Entonces, por eso se llama polimorfismo, a diferencia de la sobrecarga. Lo único que tiene de polimórfico son las partes de los argumentos, y que utiliza el mismo nombre. Eso es una especie de, pero no es exactamente el concepto polimorfismo. Vamos a hacer el toString, ¿sí? Que era public, ¿qué más? ¿Alguno que habilite el micrófono? Me dicte. Public String. Mira. El toString. toString. Y entre paréntesis, ¿va algo o es vacío? Era vacío. No. Era vacío, ¿sí? Es como decir, de este objeto, si hago toString, es convertir este objeto a cadena. Esa es la finalidad. Ahora, cuando ustedes estuvieron trabajando el tema de los criterios con los que van a imprimir cosas o retornar, digamos, estados de los atributos, ¿cuál es sería la buena práctica para poder trabajar los toString de forma polimórfica? ¿Qué debían mostrar? ¿Todos los atributos? ¿Algunos atributos? ¿Cómo era el criterio? Todos los atributos. ¿Es conveniente todos los atributos en el caso Bueno, hay de... algunas excepciones que no. Claro, en realidad no es... o sea, si hablamos de regla básica, serían todos. Porque en nuestras buenas prácticas decimos que todas tienen que ser privadas, por lo tanto nadie puede acceder a ellas más que tenemos que ofrecer nosotros los métodos. Pero está más relacionado a
qué funcionalidad tiene dentro de los objetos. Porque van a haber atributos que son de información que pueden ver el resto, y hay otros tipos de atributos que pueden servir a funcionalidades internas, que no necesita ver el resto. ¿Eso quién lo determina? ¿O cómo lo determinan ustedes? Cuando el diseñador determina qué get van a ofertar, independientemente de los set. Los get son una información. Si ustedes están ofreciendo get, le están ofreciendo al público qué información ustedes van a mostrar de los estados, de qué atributos. ¿Sí? Por eso en los ejercicios siempre se le preguntaba, determine qué set get va a ofrecer del problema. Entonces ustedes tenían que determinar si eran todo o algunos no, y por qué no ofrecían el get de algunos y de otros sí. Entonces hay problemas en los cuales no todos los atributos tienen get, que son salidas de información. Entonces los toString en realidad tienen que reflejar aquellos atributos que tienen los get. Porque yo estoy garantizando que esa información tiene que ser pública de alguna manera. A pesar de que está en cuanto a visibilidad, el atributo está privado. ¿Bien? Entonces acá, como no estamos trabajando con líneas de setter y getter, suponiendo que esto es algo que yo tengo que ofrecer set y get, entonces acá vamos a retornar clase externa. Bueno, esta es una convención que usamos siempre nosotros en la materia, de ahí es indistinto, es lo que ustedes quieran. Pero acá sí muestren los estados de los atributos que tienen sentido en el problema, que lo pueda observar el exterior. En este caso vamos a poner X. Vamos a decir que tiene X con ese valor. Y devuelve esa cadena. Hasta ahí veníamos bien, es decir, vamos a crear con este, por ejemplo el 15, y ahí sí tiene el toString que dijimos, a ver, recordemos que acá cuando teníamos lo heredado de object, nos decía que una vez que hacíamos la sobreescritura, la herramienta determina que esto, que es el toString de la clase object, está redefinido en la clase externa, o sea, acá. Entonces, si accedo, esa es una sobreescritura. Cuando es redefinir, es sobreescribir. Utilizo y me dice que me devuelve la cadena externa X, bueno, igual a 15, tendría que haber sido acá. Bueno, ahí nos olvidamos, tendría que decir 15, X igual a 15. Si inspeccionamos, bueno, ahí está toda la cadena, eso es lo interno del toString, de la clase string. Bien, ahora vamos a hacer el tema de equals. El equals en realidad es, digamos, es comparar si un objeto es igual a otro objeto. Hay diferentes formas de armar los equals, pero si ustedes quieren saber si este objeto es igual en cuanto a estados de otro objeto, ustedes deberían armar los equals de acuerdo al tipo de información que ustedes quieren mostrar. Pero existen, si ustedes quieren decir si este objeto es único, hay otro método que se llama hashcode, que en realidad ese hashcode es para ver si ese objeto es único en memoria. Son dos cosas diferentes. Pero nosotros, si queremos para solamente hacer A es igual a B en cuanto a valor, entonces lo que tenemos que hacer es comparar los estados de cada atributo de dos objetos para determinar si es igual o distinto. Si observamos cómo es el prototipo, vamos ahora a hacer la sobreescritura, o sea, la forma polimórfica de
¿dónde está? Equals. Devuelvo un boolean y fíjense que acá obtiene un object. Es algo genérico. Pero nuestra clase no es algo genérico, nuestra clase es algo específico. ¿Mm? Entonces, vamos a escribir el prototipo que retorna un boolean, ¿sí? Se llama equals, en plural, y obtiene un objeto como parámetro con quien va a comparar, lo vamos a llamar O. Bueno, acá le vamos a poner por ahora, para que no nos dé error, vamos a poner retornar true, ¿no? Para que hagamos, ahí nos detengamos. La idea central es, una forma del equals es cuando yo quiero ver si un objeto tiene el mismo estado que otro objeto. Eso para saber si son iguales, por ejemplo, dos registros. Ahora, si yo quiero saber si dos objetos son distintos en cuanto a ubicación en memoria, es decir, tienen identidad propia, se puede armar los equal de otra forma. Eso depende de la funcionalidad que uno quiera. Si yo solamente quiero saber si un objeto es igual a otro objeto en cuanto a estados de los atributos, es decir, por ejemplo, si la persona 1 es igual a la persona 2, es decir, si tiene el mismo DNI, el nombre y apellido, la dirección, la fecha de nacimiento, es exactamente la misma persona. ¿Sí? Si vamos a hacer con esa situación, fíjense que acá, en realidad, nosotros tenemos que comparar este objeto que viene de afuera, con el que yo quiero comparar, y este objeto actual, el this. O sea, en algún lado, yo sé que esto es un if, es de comparación. Pero nada más que acá yo tengo que comparar. De este objeto, this, el atributo x, si es igual, pero, fíjense acá, yo quiero acceder a el atributo x de O, pero O es un object. Si yo hago esto, me da error. Porque la idea es, si esto es igual a esto, yo debería retornar. Lo voy a poner así de forma después vamos a escribirlo de una forma más cortita, yo lo voy a poner así como para tener una visión. ¿Sí? Si no, si es falso de eso, retornar false. Obviamente esto lo podemos devolver en una línea, ¿no? Lo voy a poner así solamente a modo de tener una idea. Fíjense ahí que me da un error, porque esto está comparando el estado del atributo X de este objeto y el estado del atributo X del otro objeto que viene de afuera. Pero acá el error me dice, vamos a ver, que no encuentra la variable X, pero del objeto O, pero que es de tipo object, es algo genérico, y lo genérico no tiene el atributo X. Entonces, yo lo que tengo que comparar es clase externa, un objeto de clase externa con otro de clase externa. Pero si yo acá le pongo clase externa, ya no es exactamente el método específico, perdón, el método de object, porque el de object es con object, es genérico, y lo tengo que respetar para que tenga otra semántica. Entonces lo que yo tengo que agarrar es crear un objeto clase externa, porque estos son incompatibles, que se denomine, por ejemplo, otro, y que de alguna manera esto sea compatible con esto, por ejemplo, y ahí van a ver que dice que hay una incompatibilidad de tipos, ¿no? O sea, no puedo convertir así de lleno object a clase externa. Pero existe lo que en programación, ¿qué concepto en RPA teníamos para poder forzar algo a una conversión? ¿Cómo se denominaba? No, profe, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda?
casting. Si yo quiero, y si esto es de object, y quiero forzar la conversión de un tipo a otro, que en este caso es clase externa, esto sigue rigiendo de la misma forma. ¿Sí? Y acá ya no trabajo con O, porque este O que es de entrada, lo convierto a esta clase, ¿sí? A este tipo de objeto de esta clase, y acá voy a comparar con otro. Y ahí sí, ese otro sí tiene el atributo X. Pero acá hice una conversión, como yo sé que lo que va a venir de afuera yo le voy a enviar, eso van a ver que el object va a recibir, por eso es algo genérico, va a recibir cualquier otra cosa de afuera, eso lo hace compatible. Cuando viene a tomar, digamos, un objeto de afuera como parámetro. Eso lo hace Java. Es una conversión automática en cuanto a argumentos. Cuando hago el pase de argumentos al método. Entonces, es como que hace algo dinámico, una conversión dinámica, toma la forma, pues es una especie de polimorfismo también, pero lo hace de forma dinámica y es como que toma un objeto, toma una forma polimórfica a otro tipo de objeto. Y ese lo puede hacer solamente object. Por eso se dice que es un objeto genérico. Lo vamos a probar. Y eso estamos hablando ya también del polimorfismo. La idea es que vamos a crear un objeto clase X1 con valor 15. Y vamos a crear otro objeto con valor 10. Y yo quiero comparar este objeto con este objeto. Si este objeto es igual a este en cuanto a estado de los atributos. Si yo quiero comparar, por ejemplo, invoco a este porque si veo acá, me dice que está redefinido porque su estructura, su prototipo es con object. Dice que está redefinido en la clase. Por lo tanto, hay una forma polimórfica dentro de la herencia, que es en el hijo. Invoco, y acá fíjense que como recibe un object, yo le voy a pasar un objeto de tipo clase externa que se llama clase X2. Esa, cuando es el pase de argumentos, fíjense que le estoy haciendo un pase, esa conversión, que es como si hubiera un cast, es dinámico. Y esa es una instancia de polimorfismo, porque ahora esa clase externa toma como una especie de object, se convierte en lo encapsula como algo genérico, y fíjense que me dice que esto es distinto a esto. ¿Por qué? Porque los estados son distintos. ¿Sí? Ese en el caso si el equals lo quiero trabajar de ese estilo. Pero el equal generalmente está trabajando si, vamos a trabajar a que si este objeto es distinto a otro en cuanto a existencia física, por decirlo así, en memoria, ahí se trabaja de otra forma. Este es el caso más común para ver si, por ejemplo, una persona es exactamente la misma persona porque tiene los mismos atributos, es decir, registros repetidos. Esto es cuando yo quiero ver si los estados son repetidos. Ahora, esto lo voy a comentar. Voy a armar algo similar, pero con otro concepto, y eso lo van a ver más en estructura de datos, lo van a poder entender, pero para que vean, y después cuando llegan a estructura de datos se van a acordar de este pequeño concepto, que si yo quiero comparar, digamos, para ver si el objeto que viene de afuera es exactamente el mismo, es el mismo o alguien distinto en cuanto a su ubicación en memoria, para ver si es igual. Para ello no comparo los estados de los atributos, sino más bien hay una
a ver si, no sé si están acá, hay un método que se llama hashcode. Eso lo que hace es darle un número único a ese objeto para decir si es único en todo el tiempo de vida, por el tema del concepto de identidad. En este caso, de este objeto, this, voy a invocar hashcode, y del otro objeto vamos a hacer lo mismo. Es un método que no recibe parámetros, compilo. Y ahora vamos a ver que si creamos un objeto, por ejemplo, este se llama 10, y este tiene valor 15, obviamente son dos objetos distintos porque están viviendo en memoria en dos lugares distintos. Entonces, si invoco el equals, ¿sí? Y le paso, por ejemplo, 10, clase x2, me va a decir que son falsos, es decir, no son iguales. Y está bien, porque este vive en un lugar y este vive en otro. Ahora, si a este mismo quiero preguntar por él mismo, vamos a ver qué devuelve hashcode. Me devuelve true. Me está diciendo que ese objeto que le pasé es exactamente el mismo que ese objeto. Se está comparando con él mismo, por lo tanto son iguales. Pero fíjense que está el hashcode, en realidad es su identidad. Esa funcionalidad tiene el hashcode. Te da cuál es su número de identidad que es único en el mundo de esa ejecución. ¿Sí? Por eso tienen dos aspectos para armar el equals. A nivel problema o a nivel físico, la identidad del objeto. Eso para que ustedes vean, y ahí, en ese concepto nos estamos acercando a otra que es formas, digamos, los conceptos de polimorfismo, porque es bastante amplio en cuanto a programación, de cuando hacemos una sobreescritura, dentro de una relación de herencia, es decir, exactamente el mismo prototipo, sin cambiar nada, pero le cambiamos el cuerpo, es decir, va tomando comportamientos, diferentes comportamientos para un mismo método, por eso es polimórfico, pero en cuanto a comportamiento. Y acá también hay polimorfismo en cuanto, es como que se va haciendo un camaleón, cuando yo le paso este que es object, y está recibiendo increíblemente otro tipo de objeto diferente, pero sin embargo como que se hizo un camaleón, se camufló en un object, pero acá, si es al revés, ya no. Como de object no es tan camaleónico, le tengo que hacer la conversión. Pero esa conversión también es como algo camaleónico, polimórfico, o sea que ahora este casting en el mundo orientado a objeto, le vamos a llamar dentro del mundo del polimorfismo, va tomando una forma camaleónica que se transforma en este objeto, en este tipo de objeto, entonces sabe distribuir internamente, ustedes no saben cómo lo hace, pero sabe que tales atributos, en realidad en esta clase pertenece a tal, este otro atributo pertenece a tal, y es como que hace algo interno y hace esa conversión. ¿Sí? Esos son aspectos del polimorfismo. Y esto está todo, lo que es el tema polimórfico, solamente existe ese concepto en las relaciones de herencia nada más, y jerarquía, nada más. No existe polimorfismo cuando son clases así como la clase A y B, por ejemplo, en este caso, si tenemos el paquete 1, tenemos así, estas no están en relación de herencia, por lo tanto, nunca va a haber un método polimórfico acá de este. ¿Sí? O sea, es imposible. Si acá tiene el mismo nombre y acá también, no es que son métodos polimórficos, nada más que da casualidad que él tiene el mismo nombre con este, pero no es polimorfismo. No sé si se logró comprender los temas de hoy, pero bueno, la grabación va a quedar disponible para que puedan rever, puedan probar, hacer sus consultas e ir probando los conceptos.
Así que bueno, esos son los temas de hoy, así vamos a ir cerrando la clase de hoy.